buenos días. Estamos a lunes en nuestra semana número 8 en relación a la persona del Espíritu Santo. El tema de esta semana es la salvación del incrédulo, cómo el Espíritu Santo trabaja para ser el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. Algo hemos mencionado ayer de esto, pero bueno, el Señor puso en mi corazón no abundar demasiado en la parte doctrinal que he dejado para compartir con vosotros hoy y mañana. Nuestra lectura hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Respondiendo Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Según hemos visto en anteriores estudios, debido a las muchas actividades del Espíritu Santo en esta presente época, dispensación, administración de los tiempos, algunos califican a este tiempo, el tiempo de la Iglesia, como el tiempo de la dispensación del Espíritu. Las actividades del Espíritu tienen una gran importancia en la esfera de la salvación del hombre pecador. Sin su ayuda, el hombre nunca alcanzaría la salvación. Es decir, por su propio esfuerzo e interés, el hombre jamás sería salvo. La doctrina de la obra del Espíritu en la salvación está íntimamente relacionada con la soteriología bíblica. La palabra soter significa salvación y es la ciencia teológica que especifica el proceso por el cual Dios salva. Ahora, es imposible separar el tema de la neumatología o de la obra del Espíritu Santo. No podemos hablar de salvación sin hablar de la obra del Espíritu, como no se puede hablar de la obra del Espíritu sin hablar de la obra de salvación. El Espíritu Santo nos hace tomar conciencia de pecado y nos llama a cada uno de nosotros. Uno de los más devastadores efectos del pecado es que ciega al hombre a sus propios pecados. Dice Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Así que solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos. Solamente Él puede tomar conciencia, hacernos tomar conciencia a nosotros de la magnitud de nuestros pecados. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de la verdad del Evangelio, porque es una batalla espiritual. Es Satanás el que nos ha cegado, es el Espíritu Santo el que nos puede dar vista espiritual. Esta es una de las razones por las cuales en Juan 14:17 al Espíritu Santo se le denomina el Espíritu de verdad. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Algo explicamos ayer domingo acerca de este versículo, estos párrafos, palabras de Jesús. A no ser por el ministerio del Espíritu Santo, jamás podríamos percibir claramente la verdad de Dios respecto a nuestro pecado.
o la verdad de Dios respecto a nuestro Salvador. Creemos que a esto se refería Jesús cuando dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, notemos también que la Biblia hace una solemne advertencia relativa a la resistencia que puede oponerse al llamado del Espíritu. En Génesis 6 ya, al comienzo de la historia de la humanidad, dice que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Sin la obra del Espíritu sería imposible que las personas pudieran allegarse a Cristo. Pero existe el peligro de que superemos la marca del no retorno, es decir, el punto más allá del cual no podemos volver, en que nuestros corazones están tan encallecidos y endurecidos por el pecado que no podamos oír más la voz del Espíritu llamando a nuestro corazón. Por otra parte, hay muchas cosas que no entendemos plenamente respecto a esto y no nos corresponde a nosotros decir cuándo se ha alcanzado ese punto en la vida de alguna persona. Es difícil imaginar a alguien más endurecido que el rey Manasés en el Antiguo Testamento. Tenemos su historia en 2 Crónicas capítulo 33. Pasó a sus hijos por el fuego, promovió todo tipo de idolatría y perversión en Jerusalén durante 50 y tantos años. Más tarde se arrepintió de sus pecados y Dios en su gracia le perdonó. No debemos echar en saco roto las advertencias de la Biblia que nos dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, su segunda epístola, capítulo 6, versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. En Proverbios 29, 1, el escritor dijo, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso es que en esta mañana quiero llamar a tu corazón, a tu mente, a que reflexiones. No juegues con Dios, no le hagas esperar, no le tomes el pelo a Dios diciendo, voy a pasarlo bien unos años y ya me voy a volver arrepentido para que Él me perdone los pecados. No funciona así. No endurezcas tu corazón. Jesús miró a aquellos hombres en la sinagoga en Marcos 3 con dolor en su corazón, pero también con indignación por la dureza de sus corazones. Ahora, hay una incapacidad humana de la cual la Biblia deja clara constancia. El pecado ha hecho sordo el oído espiritual. Por tanto, la atención del hombre hacia las cosas de Dios es limitada, damos respuestas ignorantes. Pablo o Lucas, escribiendo a los Hechos de los Apóstoles, lo cita en el capítulo 28, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos oyeron pesadamente, han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, para no oír con los oídos, para no entender con el corazón y se conviertan y yo los sane. Más tarde el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 18, dice, ha oscurecido los ojos del entendimiento. Están con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Ya lo testificaba el profeta en Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hemos desviado los pies del andar correcto, del camino que Dios nos marca. El pecado
ha llevado a nuestra mente un pensamiento carnal, de modo que el hombre natural no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Pablo testifica de esto en Romanos 8, pues los pensamientos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, todo esto da testimonio de nuestras limitaciones, nuestra imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos. El pecado ha dañado la capacidad de nuestra mente en relación con discernir las cosas de Dios. Es locura los que se pierden, decía Pablo en 1 Corintios 2. Y añade, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién de entre los hombres conoce las cuestiones propias si no es el propio ser humano y el espíritu del ser humano que está en él? Pero del mismo modo, dice Pablo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De estas cosas hablamos, dice Pablo, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Porque el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que, como vemos, el Espíritu Santo obra, trabaja, ilumina nuestra mente, quita la ceguera del pecado, esa ceguera que Satanás ha colocado en el hombre natural. Necesitamos la obra del Espíritu, porque el pecado ha convertido al hombre en un muerto espiritual, sin capacidad alguna para obrar en el terreno espiritual conforme a lo que Dios espera. Hemos caído en nuestro pecado bajo el poder del diablo. Y Pablo se lo dice a los efesios. En otro tiempo le dice, vivíais siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los incrédulos. ¿Ha resplandecido en tu mente y en tu corazón la verdad de Dios? Es obra del Espíritu Santo. No es palabra humana. No hay capacidad alguna en nosotros. Todo esto nos viene del Padre, de Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo vino a nosotros y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos capacita para ser testigos de Cristo y dar testimonio al mundo. Y cada vez que hablas de Jesús, el Espíritu trabaja para alumbrar la mente del que escucha. Y esa es nuestra oración, Señor, que tu fuego arda en nuestra mente y corazón para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio y ser testigo de cómo iluminas la mente de aquellos que todavía no te conocen para que se arrepientan y acudan a la salvación que hay en Cristo Jesús. Úsanos, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu gran misericordia. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.